El Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo se celebra el 2 de abril. Fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner en relieve la necesidad de contribuir a la mejora de calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. El trastorno del espectro autista, como sus siglas TEA, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, es un trastorno en el desarrollo del cerebro. Se habla actualmente del espectro autista porque es una variedad de intensidades de cómo se van presentando varios síntomas que afectan a las funciones cerebrales y que generalmente inician en los primeros 2 años de vida. Se caracteriza por dificultades para la interacción social, para la comunicación social y presenta ciertas características como conductas, intereses y movimientos repetitivos y estereotipados. Es más frecuente en los varones que en las mujeres, y estos síntomas son muy marcados ya que implican una disfuncionalidad en su aprendizaje, en su interacción con los demás, en la educación, en el juego, etc. A nivel genético se establece una heredabilidad que significa que si en la familia existe alguien con autismo, es muy probable que las siguientes generaciones presenten el trastorno, o si no se presenta el autismo como tal, algunos niños pueden presentar algún trastorno de lenguaje, aprendizaje, hiperactividad, es decir, cierta predisposición a la vulnerabilidad del neurodesarrollo. Las madres y padres mayores de 40 años tienen un riesgo más alto de que sus hijos presenten algún trastorno del espectro autista. Según lo que se establece desde la epigenética, el TEA puede estar asociado a ciertos factores ambientales que alteran y sirven de precursores a estas predisposiciones genéticas que ya existen y hacen que se desarrollen de forma marcada esta sintomatología, desencadenando un trastorno del espectro autista. A nivel ambiental se puede mencionar a ciertos metales pesados que tienen cierto riesgo de producir TEA. Contaminantes en general, también lo que ocurre durante el embarazo y parto es importantísimo remarcar. Por ejemplo, aquellas madres que tienen amenazas de aborto, las madres que no toman ácido fólico durante el embarazo, las madres que tuvieron amenaza de parto prematuro, los niños que tuvieron bajo peso al nacer o que presentaron sufrimiento fetal, o aquellos recién nacidos que permanecieron en incubación, o que sufrieron hipoxia cerebral durante el parto. Estos son algunos de los factores de riesgos ambientales que al combinarse con la parte genética pueden desencadenar y activar estas predisposiciones genéticas a desarrollar el trastorno del espectro autista. La crianza y el cuidado de personas con TEA es una tarea compleja y que requiere de mucho amor, pero sobre todo información. Sin duda la realidad de las familias que todos los días buscan garantizar el bienestar y la seguridad afectiva de sus hijas e hijos con autismo presupone retos, no solo emocionales y afectivos, sino de luchar contra la intolerancia y contra un sistema que aún los invisibiliza y no los protege. Para ustedes, Byron Cruz con Y. El día 2 de abril se celebra internacionalmente el Día de Concienciación para las personas que viven con TEA, que viven con autismo, y hemos considerado de suma importancia llevar a la mesa de discusión cuáles son los retos que tiene la familia. Y para eso ya están con nosotros aquí en Radio Ritmo dos profesionales muy reconocidas en nuestra ciudad que tienen una amplia experiencia en temas de TEA. Quiero presentarles entonces a nuestras invitadas. Está con nosotros la psicóloga infantil Leslie Reyes. Bienvenida, buenos días. Ella también es psicorrehabilitadora, especialista en trastornos de neurodesarrollo y modificación conductual, es psicóloga tratante en el Centro de Especialidades Médicas Vanguardia Clínica Araujo, es maestrante en neuropsicología del aprendizaje y es asesora en crianza respetuosa y lactancia materna. También está con nosotros Valeria Crespo, ella es licenciada en fonoaudiología, diplomada en TEA, tiene una formación en A22 y ADR, tiene también una formación en metodología de TECH, PECS, CERS, ABA, Jasper, entre otros. Un diplomado en trastornos de selectividad alimenticia en TEA, experiencia laboral en Galápagos, en la ciudad de Galápagos, un proyecto para personas con discapacidad. También ha trabajado para el Hospital Gustavo Domínguez, también para el Hospital IES Santo Domingo y tiene una experticia en tratamientos en la primera infancia en TEA. Bueno, sean bienvenidas Valeria, Leslie, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un saludo, por favor, a quienes nos escuchan. Hola Byron, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pierina, mucho gusto poder compartir de nuevo un espacio con ustedes. Para mí siempre es lindo poder hacer voz al respecto de los trastornos del neurodesarrollo en la infancia, sobre todo el autismo, que pues es algo tan amplio, tan lindo y tan maravilloso que necesitamos nosotros siempre irle dando más espacio para hablar al respecto de esto. Entonces, qué genial que podamos compartir hoy. Gracias por acompañarnos. Valeria. Hola Byron, ¿cómo están? Mucho gusto, Karina. Sí, justamente es un día, pues el 2 de abril es un día para la concientización, para tomar cartas en el asunto en nuestra localidad, más que nada planificar tareas, planificar objetivos justamente con la población con TEA que sean de beneficio común. Y ese es el problema que generalmente tenemos antes de iniciar ya con las preguntas, que realmente dejamos la necesidad y la importancia a un día. Y nos pasa con muchísimas fechas, pero bueno, en el caso de nosotros como Revista Tu País es algo complejo porque tenemos que tratar de abarcar diferentes temas en el corto tiempo. Para ya entrar en la discusión, quisiéramos preguntarles, Pirina. Claro, bueno, algo que siempre se nota, ¿no? Que es con qué frecuencia escuchamos los términos de autismo y
Asperger, pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en ese caso es muy importante tener en cuenta que el síndrome de Asperger como tal es un diagnóstico que ya no se da, es un diagnóstico que está obsoleto. Antes del 2018 era un diagnóstico que se manejaba como un criterio para poder codificar a algo que se conocía como un autismo leve o un autismo con superdotación o con características mínimas, pero pues se ha llegado a la conclusión que no hay diferencia entre los criterios del Asperger que antes se conocía con los del TEA general, y a partir del 2018 todos los manuales de codificación diagnóstica, el CIE-10 y el DSM-5, los han retirado como diagnóstico. En realidad es más bien en la intensidad, la frecuencia y la duración del síntoma. Es los mismos criterios diagnósticos, pero en diferente nivel de intensidad o de afectación. Bueno, justamente como Leslie nos indica, actualmente ya no se utiliza la terminología de Asperger. Lo que ha cambiado es la terminología. Antes utilizábamos Asperger y el autismo puro de Kanner, ¿no? Que tienen diferente intensidad, tienen mayor gravedad o mayor grado de dependencia pues con sus cuidadores. Estábamos hablando de que el Asperger tenía un menor grado de cuidado, mucho más independencia, a diferencia del autismo puro. En la actualidad se utiliza grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces estaríamos hablando que el Asperger correspondería al grado 1, que quiere decir que en el grado 1 va a tener menor necesidad de ayuda, sí, y en el grado 3 mucha más. Ahora, si nos dicen el tema de sintomatología, nosotros tal vez hablamos de que el Asperger, como antes se lo llamaba el grado 1 actualmente, son niños, adultos, jóvenes que pueden pasar inadvertidos, que nosotros tal vez los vemos como que son súper pasivos, como que son asociales, que son bastante inhibidos, y no llegamos a diagnosticar justamente por eso, porque nos llama la atención en las personas que tienen signos, alertas mucho más fuertes. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico temprano? ¿Y a partir de qué edad se puede diagnosticar? Porque cuando un padre o una madre puede llevar a un niño o asumir que tiene TEA, ¿y cómo se diagnostica? Como una alerta, ¿no? ¿Cómo se puede alertar? Si es que se tiene que hacer un examen de sangre o es algo netamente clínico de supervisión. O sea, ¿cómo se hace el diagnóstico para TEA? Ahora retomamos el tema del día, ¿no? De que solamente se toma en cuenta un día. Tal vez a nivel de noticias, a nivel de redes, sí puede ser que en el 2 de abril se llama mucho más la atención porque hay más información, más charlas, más programas sobre eso, pero en realidad nosotros en el trabajo lo estamos trabajando, valga la redundancia, todos los días. Esta concientización la estamos haciendo todos los días, tanto con los padres, a nivel escolar con los maestros y también con la red médica, porque estamos hablando de que los niños deberían tener tamizajes básicos que cuando van al pediatra, estamos hablando de meses antes del año, los pediatras ya podrían ver ciertos signos que nos llamen la atención, no para dar un diagnóstico certero ya de autismo o de la condición TEA, pero sí estaríamos hablando de que hay signos de alerta que al pediatra le van a llamar la atención antes del año, que tal vez los papitos por ser primera vez o porque no tienen experiencia no lo saben, pero pueden referenciar. Pero el pediatra sí. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? El pediatra tiene que pasar test de tamizajes o test de screening en el tema de autismo. Si él ve que está puntuando más alto que otros niños, que la media de los niños a su edad, entonces envío a hacer ya un plan de estimulación, seguimiento, y pues dentro de unos meses vamos haciendo nuevamente el screening, vamos haciendo nuevamente el test, y si vemos que desapareció, perfecto, solamente era un tema de un poco de estimulación, falta de apoyo en casa. ¿Quiénes en sí pueden diagnosticar? ¿Cualquier psicólogo, cualquier profesional de la salud? ¿O es como nos decía Valeria, que ellos pueden tener en cuenta ciertos síntomas para poder referenciar? Claro, es que, Byron, cuando tú hacías referencia al respecto de trastorno, entendemos que, bueno, son primero más bien signos y síntomas que son difíciles de medir, ¿no? Porque pues es algo que se basa en la observación. Sí, porque Valeria nos decía que si puntúa, me imagino que tienen algún test que van calificando y sumando. Son screenings que generan una puntuación, es decir, a las cosas que nosotros vemos bajo la observación, que son cualitativas, las transformamos en puntajes cuantitativos para poder generar puntuaciones que nos habrían de poner alerta ante alguna situación. Ahora, cuando nosotros decimos un trastorno, es algo que lo va a acompañar una condición que va a estar por toda su vida y que de una u otra manera va a tener afectación en todas las áreas del desarrollo. Entonces, es un tema súper delicado el dar un diagnóstico, y por eso es muy importante que la responsabilidad de un diagnóstico muchas veces no recaiga en un solo profesional. Es decir, es multidisciplinario. Primero, para poder hacer una presunción diagnóstica se necesita hacer una evaluación súper detallada, dependiendo de la edad, pero de todas maneras es una evaluación. Más o menos, ¿cuánto demora en términos generales? Alrededor de 4, 6, 8 citas puede llevarnos, dependiendo de... Es decir, más de una semana. Muy probablemente más de una semana, muy probablemente más de 4 citas. Hay individuos en donde se presenta súper específicamente, los criterios son bastante evidentes, los síntomas son bastante fáciles de reconocer, pero en otros casos, porque el espectro es eso, es un espectro que se presenta de 1000 maneras diferentes y que no se tiene que tener todos los síntomas, es decir, no es como que el individuo debe presentar todos los criterios para constar dentro de la condición, sino que hay presentaciones atípicas en donde no se ven todas las afectaciones en todas las 3 aristas del autismo, pero que puede ser una presentación en un grado inferior, 1, o espectro autista, o
un autismo de presentación atípica, que también es un criterio de diagnóstico. Formas de autismo. Entonces, ¿qué profesional lo hace? Bueno, puede hacerlo un psicólogo infantil, pero que tenga certificaciones al respecto de evaluación, porque hay evaluaciones estandarizadas, así como, por ejemplo, cuando nos envían a hacer exámenes para una enfermedad física, biológica, también hay exámenes específicos para el diagnóstico del autismo, que son evaluaciones estandarizadas, internacionales, y para las cuales hay que hacer un programa de preparación, que no es como que me descargo de internet el test y ya te lo aplico, porque así no funciona esto, es bien delicado. Entonces, desde allí, el psicólogo puede dar como un informe del desarrollo, del neurodesarrollo, y decir, ok, probablemente se ajusta, aplicando los tests correspondientes, se ajusta a un trastorno del espectro autista, pero necesito verificar con un fonoaudiólogo, con un neuropediatra, con un psicopedagogo en el caso de requerirlo. Es se requiere la confirmación diagnóstica de un equipo multidisciplinario, sobre todo en los casos en donde no está claro el diagnóstico. Claro. ¿Cómo reacciona la familia o cómo dar este diagnóstico? Porque si me están diciendo que es un diagnóstico que ustedes dan con diferentes especialistas, entonces, ¿cómo lo toma la familia o cómo trabajar con esa familia en su experiencia? Claro, depende mucho de cada familia, ¿no? Hay familias que vienen con mucha necesidad de información, es decir, yo realmente quiero saber qué está pasando con mi hijo, yo percibo que hay algo que está sucediendo y necesito que me den una respuesta al respecto de esto que yo estoy viendo como mamá, porque como mamá nosotros estamos 100% todos los días con nuestros hijos, todos decimos, qué extraño que esté sucediendo esto. Entonces yo llevo y desde esa predisposición de saber, es un poco más sencillo el diagnóstico, ya que pues la familia tiene la necesidad de aprender, si corresponde, se relaciona, pero en cambio hay otras familias que vienen por otra cosa. Y, o ahí los detectas. Y también, o que vienen porque las escuelas les piden un informe, o porque me ha pasado, familiares sacan la cita porque dicen algo está pasando con mi sobrino, con mi primo. Entonces, en ese caso es un poco más complicado porque hay la negativa desde y de todas maneras, en ambos casos se va a presentar un luto en la familia. ¿Y un luto por qué? Porque es una forma de duelo por las expectativas que tienen. Las expectativas que nosotros como papás tenemos para nuestros hijos. Perfecto. Entonces, algo que yo quería acotar es en el tema del diagnóstico, es muy importante también entender que hay muchas familias actualmente que ya los autodiagnostican, porque con el tema de redes, con el tema de información a través de internet, ellos ven, tiene 2, 3 características, mi hijo tiene autismo, y ya lo empiezan a tratar como tal, antes de tener un diagnóstico por profesión. Muchísimo, también es lo que les dice, o sea, llegan a veces por otras causas, mira, mi niño no habla, tiene 3 años, 4 años, y nos damos cuenta pues que no es un trastorno del lenguaje, sino más bien estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo. Ahora, dentro de lo que es diagnósticos, también es súper importante saber qué pruebas y qué pruebas no debo hacer, porque lastimosamente el tema de autismo a nivel nacional, no sé a nivel internacional, pero al menos a nivel local, se ha vuelto un negocio. Y estamos hablando de que yo, como papá, no tengo toda la información, lo llevo donde un profesional y me piden todas las pruebas, las que deben y las que no se deben pedir, y hay un impacto económico también en la familia súper fuerte que tal vez no es necesario. Entonces, nosotros estamos hablando que el diagnóstico del autismo básicamente, en su gran mayoría, se hace por observación. Cuando yo presumo que el niño puede tener crisis de epilepsia, algún problema pues ya a nivel neurológico, ahí sí yo envío pruebas de imagen, si no, que antes lo enviaban de cajón, todos los neuropediatras era, tengo o no tenga pruebas de imagen que son bastante costosas. Tengan en cuenta también que la prueba auditiva es básica para un diagnóstico de TEA, ¿no? Muy pocas veces se hace la prueba auditiva, vienen ya con el diagnóstico de autismo y yo pregunto, ¿se hizo la prueba auditiva del niño? No. Entonces, tenemos que descartar primero, yo al menos lo hago siempre como primer paso, el tema de audición. ¿Está bien auditivamente? Porque una de las señales que me dicen es, yo le hablo, pero parece que no me escucha. No sé si no me escucha o yo creo que es malcriado, no me quiere aceptar. ¿Cuándo sí podríamos considerar que es un síntoma de autismo o del espectro autista? Porque las personas se pueden confundir, ¿vale? Primero quitarnos la visión de que el autista, de que la persona con autismo pasa en su mundo. Que nosotros cuando hablamos de autismo, lo que se les viene a las personas por lo general que no están en todo este mundo es el autismo o el niño con autismo pasa en un rincón, pasa solo, no habla, no va a aprender, le molesta todo, le molesta el ruido, cuando en realidad no es así. Justamente repetimos, el tema del espectro es tan amplio que hay personas con autismo que hablan, hay personas que no van a hablar, hay personas que hablan, pero el habla no es funcional, repiten palabras. Como lo que yo te decía. Exacto, pero no es funcional. También no sirve para comunicarse. No sirve, claro. ¿De qué me sirve que me diga, me dicen, no, es que me dice todo el abecedario, me dice el abecedario en inglés, se sabe del 1 al 1000 en inglés, pero yo le digo hola y no es capaz de responderme. Claro. Entonces, a nivel de lenguaje, ¿no? Entonces, son características, por ejemplo, dentro del lenguaje estamos hablando de que a veces de un retraso, no habla. Entiendo que no todos los niños son iguales, pero tenemos hitos del desarrollo que debemos irlos siguiendo. Entonces, estamos hablando de que un niño habla aproximadamente a los 12 meses. Puede adelantarse un poquito, puede retrasarse un poquito. Pero son los parámetros como Pero generales. Máximo, yo le doy hasta 1 año, 4 meses, 6 meses exagerando para que ya me hable. Si ya después de ese tiempo no me habla, es una señal de alerta súper grande. No puede esperar hasta a los 3 años, 4 años. Algo que te quería acotar antes de darle la palabra a Leslie, ¿se puede considerar de alguna forma como dentro del espectro autista comorbilidades como por ejemplo, o extra, digamos así, discapacidades? Porque podría ser que un niño, aparte de que no desarrolle algún mecanismo de comunicación, tenga una discapacidad auditiva. Eso puede pasar también. Sí,
Sí, en tema de autismo estamos hablando de muchísimas comorbilidades. Las más comunes son, por ejemplo, autismo hiperactividad, autismo déficit de atención. He tenido casos de niños con síndrome de Down y autismo, déficit auditivo y autismo. Wow. Obviamente también está sumada el tema de una dificultad a nivel de integración sensorial. Tenemos problemas a nivel de tono muscular muchas veces, que hay que trabajarlo, por ejemplo, con un fisioterapeuta. Entonces son muchísimas, el tema pedagógico, el tema conductual, alimenticias. Entonces... Leslie, en eso que nos planteaba Pierina, ¿de qué manera podemos ir articulando e ir evidenciando ya en la familia que alguno de los niños puede desarrollar autismo? Porque, a ver, primero quiero preguntarte, ¿todos los casos de autismo pueden ser considerados como una discapacidad o se refiere al grado también? El Ministerio de Salud sí los codifica dentro de la calificación para discapacidad. Se codifica con el carnet como discapacidad psicosocial. Pero hablaríamos más bien del nivel de compromiso o de requerimiento de ayuda del individuo. Probablemente un grado 2 y un grado 3 sí requiera Es decir, de autonomía o independencia que pueda desarrollar. Ajá, y esto también depende de la edad del diagnóstico, de las características de los niños. Y eso es algo que no nos respondieron. ¿En qué momento de la edad de los niños, primero, una, es como que más fácil detectarlo y otra, se puede hacer un diagnóstico? O sea, ¿a partir de qué edad un niño ya es como apto para aplicarle todos estos protocolos y evaluaciones? Depende mucho de los síntomas, ¿no? De la gravedad o de la evidencia de los mismos, pero se puede diagnosticar desde los 18 meses. Ahora, generalmente empieza en esa edad entre los 18 y 24 meses. Un año y medio. Sí. Entre los 3 y los 4 años, ya que ahí empieza mi hijo no está hablando. En el inicio de la escolaridad, ya que empieza mi hijo no se está relacionando, pero pueden haber casos que yo he diagnosticado a los 16, a los 17. Justamente esa era una pregunta que se me estaba viniendo a la mente, porque yo digo, ¿todo esto pasa solamente en niños o sí se puede diagnosticar adultos? Se puede diagnosticar en adultos, pero la condición es que los síntomas estén presentes en la primera infancia o hayan estado presentes en la primera infancia, porque si no puede enmascararse con alguna otra psicopatología. La pregunta va, cuando eres adulto, ¿algunos rasgos del autismo se van perdiendo o siempre van a tenerlos de manera marcada? A ver, primero, hablando de temas estadísticos, estamos hablando de que hay más casos en varones que en mujeres. Cuando se presenta más en mujeres, por lo general es un poquito más grave. El pronóstico no es tan favorable en las mujercitas como en los varones. Más o menos, en la actualidad estamos con 1 de cada 58 niños que es diagnosticado con autismo. Lo que pasa es que en el tema de autismo nosotros tenemos cada vez datos actualizados, porque esto ha ido cambiando en los últimos años. Si tú ves incluso en el tema de evaluaciones, en el tema de tratamientos de 5 años para acá han cambiado muchísimo y cada vez hay nuevas corrientes. La metodología cambia también en el tema de tratamiento. Pero bueno, por eso, nos estabas diciendo... Sí, por eso lo que decíamos es... lo que dice Leslie, o sea, puede ser que en un niño de 12 meses, en un niño de 18 meses, no es tan evidente para diagnosticar, pero ya se lo puede hacer, obviamente con especialistas. En un niño de 3, 4 años va a ser mucho más evidente justamente estos signos. En un adulto, dependiendo asimismo el grado que él sea, pues nos va a llamar la atención. Puede pasar desapercibido porque o puede confundirse tal vez con una deficiencia intelectual, que antes, no, es que tiene solamente un problema mental, y no es eso, tal vez tiene autismo asociado justamente a una deficiencia intelectual. Tenemos también muchos casos... Perdón. Aquí quisiera hacer una puntualización. Es decir, puedo tener TEA y aparte discapacidad intelectual. Claro, sí, claro. por supuesto. O sea, que el TEA no significa una discapacidad intelectual porque yo siempre lo asocié a eso. No, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de síndrome de Down. Síndrome de Down siempre va con deficiencia intelectual. Siempre, en todos los casos. Diferentes lo grados. Que varía justamente es el grado de la deficiencia intelectual. Pero en TEA no. Hay pues personas con TEA que tienen deficiencia intelectual, personas con TEA que tienen un coeficiente intelectual normal, regular, como lo tenemos todos, y hay personas con TEA que tienen coeficiente intelectual por encima de la norma, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de casos diferentes y obviamente el pronóstico y el cuidado que nosotros tenemos que tener, cómo se va a desarrollar. Pero, por ejemplo, en consulta, llegan por el niño para la evaluación de autismo o para el tratamiento de autismo y nos damos cuenta que tal vez uno de los padres también presenta rasgos y nunca han sido diagnosticados. Es lo que decíamos en la introducción. Creo que es la preocupación de muchos padres. O sea, saber que tienen alguna sintomatología muy marcada y esperan que con la terapia y todo lo demás se elimine en posterior. Pero ¿realmente eso pasa o siempre van a ser iguales? Es que los pronósticos son súper ambiguos Variados. y súper variables dependiendo de muchas cosas. Primero, como siempre decimos, del grado de afectación y el grado de requerimiento de ayuda. Segundo, de la asistencia que esté teniendo. No es lo mismo un niño con TEA que es diagnosticado a los 3 años y que recibe terapia toda su infancia y que siempre está con un equipo que lo apoya y que se ayuda y se adapta también al ambiente para que vaya desarrollándose adecuadamente. Eso tiene que ver con lo que les preguntaba de cuán importante es un diagnóstico temprano. Ajá. A diferencia de, por ejemplo, un adolescente que es diagnosticado a los
16 años y no tuvo esa asistencia durante toda su infancia y adolescencia, y ahora aparte de TEA también tiene ansiedad y depresión. Entonces es más... se pueden ir sumando y por eso es y el diagnóstico es muy importante porque hay diagnósticos que pueden mascarar. O sea, nosotros pueden tener los niños un diagnóstico de TDAH cuando realmente es TEA, un diagnóstico de un trastorno específico del lenguaje cuando realmente es TEA, y al revés. Entonces hay muchos diagnósticos diferenciales que pueden enmascarar o compartir síntomas, sí, pero pues que tal vez el TEA lo explicaría mejor y abordarlo como un TEA le ayudaría más al niño. Porque, por ejemplo, si el niño no habla y le diagnostican con un trastorno específico del lenguaje y solamente recibe terapia de lenguaje, no se están atendiendo la desintegración sensorial que puede tener, no se está atendiendo el tema social, no se está atendiendo el área psicopedagógica. Entonces son muchas aristas que necesitamos tener en cuenta, y sí es un abordaje multidisciplinario que debe recibir. Es súper complejo y a veces no se da por el tema económico, por el tema social, por el tema cultural, por muchas cosas, pero pues es súper necesario, sí, es muy necesario. Bueno, sí, de hecho todas estas personas que son diagnosticadas tienden a ser independientes o siempre van a requerir asistencia. No siempre van a requerir asistencia. Yo conozco adultos con TEA, adultos que forman a personas para evaluar, adultos que son parte de organizaciones, directores de organizaciones. Hay hasta famosos que ustedes pueden ver que tienen trastorno del espectro autista y son independientes. Todo depende del grado de afectación, del el diagnóstico cuando se haya dado y de la asistencia que haya tenido. Primero, Valeria, quisiera saber, tú que tuviste algún contacto directo con la parte pública, las herramientas y, digamos, de experticia y las propuestas de diagnóstico que se presentan en la parte pública pueden de alguna forma cumplir la alta demanda que existe al respecto. Ya decías que esto, porque en la parte privada es bastante limitado, ¿no? A pesar de que tú decías que esto se ha vuelto como una forma de un negocio, pero sin embargo vemos la falta de profesionales por la gran demanda. Estamos hablando de que en el tema de tratamientos para autismo tienen que ser diferentes, tienen que utilizarse una metodología distinta. Hay muchas metodologías que se utilizan en la actualidad. ¿Pero la parte pública lo tiene o tienen profesionales? Lo que pasa es que a esto voy. Este tipo para tú poder dar este tipo de terapia, tú tienes que estar capacitado en esto. No es que yo, por ejemplo, soy fonoaudióloga y dentro de lo que soy fonoaudióloga doy la terapia para autismo. No, tengo que capacitarme en metodología para TEA. Entonces, todos los cursos, todas las capacitaciones por lo general de TEA son bastante costosas, empezando por ahí. Un profesional que esté en el área se le hace un poquito difícil también porque son bastante costosas. En el tema público, en general, no solamente hablando de TEA, no cubren las necesidades de la población, porque estamos hablando de que tienen aproximadamente 10 sesiones seguidas, continuas, 10 sesiones continuas, luego de un proceso bastante largo para conseguir esas 10 sesiones. A nivel público, pues al menos aquí en Santo Domingo, con 10 sesiones nosotros no vamos a conseguir nada, muy poco, muy poco, y luego se da un periodo de nuevamente presentar papeles, nuevamente hacer solicitudes para conseguir otras 10 sesiones. Estamos hablando en un periodo de 2-3 meses luego. Entonces no se da continuidad. No hay una continuidad, no hay un seguimiento adecuado. Y es lo que vemos en todas las entidades, como el Patronato, el Ministerio de Salud, que para todos estos procesos es como tú lo mencionas, ¿no? Una secuencia de un cierto número de citas, lo siento, se acabó, y luego vuelva a requerir. Y volviendo a ese tema, Leslie, también podemos diagnosticar o podemos confundir la hiperactividad. Valeria lo decía en algún momento, que se puede relacionar autismo, hiperactividad, pero ¿es cierto eso? ¿Yo puedo encajar dentro del autismo por mi sinceridad radical? Es que, claro, allí va donde nosotros hablamos del espectro, ¿no? El autismo tiene 3 aristas básicamente, ¿no? Los patrones repetitivos, la afectación social y la afectación comunicativa. Lo repetitivo. Ya, pero nosotros tenemos en la mente, cuando escuchamos autismo, en afectación social, un niño que no habla con nadie se cohíbe. En comunicativo, un niño que no habla. Y en patrones repetitivos, un niño que se balancea y se golpea, o que aletea. Pero esto es el autismo típico. Ahora hay muchísimas otras presentaciones de los síntomas en donde no, por ejemplo, es un niño que habla, pero en cambio no tiene un control social adecuado de su lenguaje, se acerca demasiado a la persona, habla demasiado fuerte, habla demasiado bajo, no utiliza adecuadamente el lenguaje de manera social, o hay una inmadurez en el mismo. A nivel de patrones repetitivos puede ser, por ejemplo, la restricción en la alimentación, solo como ciertas cosas y ciertas texturas, patrones repetitivos en rituales y rutinas, patrones repetitivos en requerimientos de actividades cotidianas. Hay muchos tipos de restricción en la flexibilidad de las rutinas y de los rituales. Y a nivel social también, no necesariamente tiene que ser una persona que no puede establecer una relación social con una otra persona, sino que tal vez no las puede sostener en el tiempo, fracasa mucho en el inicio y en mantenimiento. O sea, son muchas cosas a nivel social, no solamente es como que lo que nosotros conocemos. Y eso es también para eso es este día, el 2 de abril, para ver la diversidad que está dentro de la condición de TEA. Bueno, otra duda que también surge de todo esto es algo que comentaba justamente Valeria, el tema de la alimentación. ¿Cómo abordar esta seguridad alimentaria en los niños? Ya, el tema de selectividad alimenticia por lo general lo trabaja el fonoaudiólogo. ¿Sí? ¿En qué consiste? Sí. Antes de que nos detallen, quiero que nos definas brevemente qué hace un fonoaudiólogo. Ya, el fonoaudiólogo pues es un terapeuta, es una persona
justamente graduada de la Facultad de Ciencias Médicas, que trabaja con trastornos, tanto en evaluación, en el diagnóstico y en el tratamiento de trastornos de la voz, habla, lenguaje, audición y deglución. Entonces, al hablar, por ejemplo, de deglución, estamos justamente yendo al tema también de alimentación. Si tuviese un problema para alimentarse como tal, no puede pasar ciertos alimentos, se atraganta o líquidos. Pero en el tema de autismo, estamos hablando de que ellos tienen selectividad alimenticia, que es otra cosa. No es que no pueden pasar. Claro que hay casos que están combinados. Tienen un problema de deglución, se empiezan a adorar, se empiezan al deglutir, al pasar líquidos. Pero más que nada hablamos de problemas a nivel sensorial. Entonces, no aceptan ciertas texturas, no aceptan ciertos olores, ciertos colores. Es muy difícil ¿sí? darles de comer. Mi sobrina no come nada. Entonces se limitan a ciertos alimentos. Hay niños o personas muy limitados, otros medianamente limitados y otras personas con autismo que comen de todo. ¿Sí? También hablamos justamente de que ellos tienen que muchas veces someterse a dietas alimenticias, pues, entonces también ahí nos vemos un poquito limitados. Tenemos que, para empezar a trabajar en selectividad alimenticia, hacer una evaluación para ver qué texturas son las que no permite desensibilizar a nivel orofacial, también trabajar justamente con el tema de colores, por ejemplo, les pongo un ejemplo, por ejemplo, no acepta el color rojo de alimentos rojos, entonces empezamos solo con alimentos rojos de diferente tipo, jugosos, secos, blandos, pero presentamos solo el hecho de que el paciente, de que el niño acepte que están los alimentos ahí, ya es un paso. Luego pues pasamos a que los toque, luego pasamos a que los huela, a que pueda manipularlos, y luego es todo un proceso en que llega a probarlos, más allá de que le gusten o que no le gusten, pero que los acepte. Entonces son pasos que se dan también dentro de la terapia de selectividad alimenticia. Porque también hay que dejar en claro que los niños con TEA pueden desarrollar otros tipos de problemas o comorbilidades, pueden desarrollar diabetes, o sea, problemas gástricos, etcétera, etcétera. Pero en la información acerca del tema, es que a través de la alimentación se puede regular mucho el tema de la hiperactividad, y esto no es la primera vez que lo escucho. Es que con ellos se habla de la permeabilidad intestinal. ¿Ya? Sí, entonces con él no es todavía aceptado como un tratamiento científicamente comprobado al 100, no completamente, pero sí, nosotros hemos evidenciado que hay muchísimos pacientes que hacen, obviamente tienen que ir primero con el especialista en el tema de alimentación, también ir con la nutricionista infantil que tenga también experiencia con el tema de autismo, porque todos tienen que ser especialistas en autismo. Y se empieza, justamente, le envían exámenes, lo evalúan después de todos esos exámenes de sangre, la valoración inicial, entonces ahí empieza, ¿qué tengo que dar? ¿Qué nutrientes tengo que aportar que mi hijo no está recibiendo porque no se está alimentando adecuadamente? Si no se está alimentando adecuadamente, su cerebro pues no va a tener justamente los nutrientes que necesita, ¿sí? Y necesitamos ahí ver qué dieta le envían, y empieza todo un proceso bastante complicado que a los papitos les cuesta muchísimo, y hay que cambiar desde casa, porque tengan en cuenta que va a ser una dieta como tal. Entonces no es posible que un día la siga al 100%, otro día medias, otro día, ay pobrecito, es que ya es en una fiesta, que coma esto, porque si no se cumple y no llegamos a lo que necesitamos. Pero hay cambios bastante notorios con los chicos que siguen estas dietas en el tema de conducta, en el tema incluso emocional, cómo llegan más activos, más animados, siguen mejor las instrucciones, colaboran mucho más. Hay un cambio bastante evidente. Y Leslie, ¿es necesario buscar que los niños, por ejemplo, te regresen a ver? Porque en los casos que yo he tenido, los niños ni siquiera te ven cuando tú, se llama fijación, me parece, que te regresen a ver, o sea, que al menos tú les digas el nombre y te regresen a ver. ¿Es importante modificar estos síntomas muy propios del autismo, o lo que necesitamos es una relación afectiva, emocional, que los niños lleguen a dejarse abrazar? No sé, porque eso es lo que les interesa mucho a las madres. Las madres dicen, a veces siento que no me quieren porque no se dejan ni siquiera tocar. Entonces, por ahí a veces incluso los llevan al psicólogo para ver qué está pasando. Claro, es que también vienen, los requerimientos muchas veces vienen desde la percepción del padre, de la madre o de la familia. Es lo que nos decías en un inicio. Ajá. Entonces, si es que yo quiero que mi hijo haga esto y por eso voy a llevar la terapia para que haga esto. Ahora, los objetivos se evalúan y se van viendo dependiendo de la prioridad, ¿no? Por ejemplo, si, claro, hay una falta o ausencia de contacto visual, pero también hay una autoagresión, primero voy a enfocarme en trabajar la autoagresión y después voy a enfocarme en trabajar el contacto visual, aunque igual eso va incluido en todas las... Pero es muy necesario que te regresen a ver, o sea, es como que, te lo digo porque he visto, conozco de casos que buscan que vehementemente los niños te vean, y lo logran. Si está afectando alguno de los componentes sociales, educativos, o sea, ya no, claro, el niño no está regresando a ver a la profesora y por eso no está entendiendo lo que le están, o sea, sí es algo que debemos buscar, pero si eso responde a un requerimiento del padre, porque yo quiero que me mires, porque con tu mirada yo voy a sentir que me quieres, entonces es un requerimiento de otra persona, no necesariamente del individuo. Entonces también hay que trabajar la flexibilidad desde mis expectativas, y que yo lo que busque para mi hijo sea lo que le beneficie a él y no lo que yo quiero que haga para mí. Justo lo que mencionas acerca claro. de las expectativas lo hablamos después. Sí, porque justamente qué pasa con las relaciones que se dan, ¿no? Tanto dentro de la familia y al nivel social. Y aquí va la pregunta, ¿no? ¿Qué problemas adaptativos en la relación social pueden existir y cuáles se pueden manejar? Ya, lo que pasa es que cuando hay
lo más importante en el autismo, ya con un diagnóstico, es la familiarización con el diagnóstico, la aceptación del diagnóstico, el reconocimiento del diagnóstico en mi hijo. Eso es un proceso que nos puede llevar años con la familia, años, porque a veces hay papitos que llegan y con un diagnóstico y buscan aprender, saber, y no aprender del autismo, aprender de mi hijo con autismo, que es diferente, es muy diferente. Y hay otros papitos que los llevan a terapia y básicamente es como que arréglemelo, y no es así, no funciona así. La coerción en el trabajo en casa es súper importante porque, por ejemplo, si la terapeuta está trabajando algo y yo en casa no lo estoy reforzando, no va a haber un avance significativo. Entonces, los problemas adaptativos que pueden generarse a partir de, en una familia, claro que cambia la dinámica familiar al respecto, porque ya no es una familia que ocupan las tardes para ver películas, sino es una familia que se turnan para llevar a sus hijos a terapia. Entonces, claro que va a afectar la dinámica y claro que van a haber conflictos de roles, conflictos de requerimientos entre padres, entre hermanos, y a mi hermano, ¿por qué no le castigas cuando hace esto? Y a mí sí, y entonces, evidentemente hay que trabajar a nivel familiar, pero esto nace y recae siempre en la aceptación del diagnóstico y en el entender que va a modificarse todo y no necesariamente para mal. Ese es el reto, uno de los retos que tienen las familias. Y para ir avanzando ya, quisiéramos preguntarte, Valeria, ¿cómo manejar las expectativas de los padres con los que se nos presentan en los documentales o en las películas sobre los niños genios que tienen autismo? O sea, se nos ha mostrado de alguna forma, creo yo que la versión de los cineastas es mostrar una realidad positiva, que los niños pueden salir adelante y pueden desarrollar habilidades y destrezas y autonomía, pero de alguna forma es negativo, porque es crearles unas expectativas a los padres y a las familias de que sus hijos son superdotados, o de que ya no se van a poder comunicar, pero van a ser científicos. Entonces, ¿tú has visto esto dentro de tu trabajo? Sí, empezaríamos nuevamente desde el tema del diagnóstico. El momento que damos el diagnóstico, es importante que esto se lleve a cabo por parte de psicología, porque no es lo mismo que le dé el diagnóstico el pediatra, que le dé el diagnóstico el neuropediatra, el fonoaudiólogo, a una persona que está dentro del área emocional y que puede saber con qué palabras va a llegar a los padres. Luego de esto, yo la verdad sí les recomiendo, primero, antes de empezar con los chicos, empezar con una orientación a padres para el tema de aceptación, porque no logramos nada si empezamos directamente el tratamiento con ellos. Tienen que ellos aceptar, manejarlo, para cada uno va a ser un proceso distinto, diferente, algunos lo aceptarán más rápido, otros un poquito menos, pero tenemos que empezar de esa forma. De ahí parte justamente el tema de las expectativas que vamos a manejar más adelante. Es decir, que se vive un duelo, más o menos. Sí, porque lo que pasa es que si esto no manejamos al inicio, va a ser súper difícil después, porque son los padres que abandonan terapia, porque son los padres que me dicen, no, es que ya está 2-3 meses y yo no veo avance y no está hablando, y tal vez es un niño que no va a hablar, pero queremos que se comunique y estamos utilizando otros medios. Entonces, si nosotros no dejamos claro cuáles son nuestros objetivos, incluso dentro de terapia al inicio, los papás no lo saben y son papás que van a abandonar el proceso y obviamente les va a afectar a los chicos. Ahora, en el tema de películas, de series, incluso ahorita tienen, por ejemplo, muchas personas con autismo tienen páginas en TikTok, tienen páginas en redes sociales en las que podemos seguir su vida a diario, qué es lo que hacen, las dificultades que enfrentan. Es mucho más realista porque tenemos diferentes puntos, desde la persona con autismo que trabaja y que le va súper bien y que se ha desarrollado de manera adecuada, como la persona con autismo, por ejemplo, que es dependiente, que vive en casa y que le dan apoyo, pero lo llegaron a aceptar. ¿Qué condiciones del autismo son las más graves y las más difíciles de tratar, Leslie? Las que se encapsulan en el grado 3, en donde los signos, los síntomas y los requerimientos son altos. Entonces vemos, por ejemplo, conductas autolesivas, vemos, por ejemplo, trastornos conductuales graves. Esto quiere decir, pues, un niño que no mide el peligro, sale corriendo, además de requerimientos conductuales también súper altos y de movimientos súper altos, probablemente también hiperactivos. Vemos niños que no pueden alimentarse, la autonomía y la independencia que no se está estableciendo. Es decir, que no se desarrolla, por ejemplo, la habilidad de lavarse los dientes, comer solo. El aseo, el baño, el control esfinteriano. Las BBDs, algo así que se llama. Las habilidades de la vida diaria. Sí. Y la comunicación. Entonces, entre menos... Porque una cosa es el lenguaje, y eso siempre tenemos que tener claro. Una cosa es el lenguaje y otra cosa, o sea, la habla, las palabras, y otra cosa es la comunicación. Pueden haber autismos no verbales, pero que el niño, el paciente, ha tenido una intervención en donde él puede comunicarse mediante aplicaciones, mediante lengua de señas, mediante lengua de señas, mediante muchas cosas que le permite satisfacer esa necesidad de comunicación, y se reduce muchísimo muchas otras cosas, la ansiedad, la frustración, procesos depresivos, porque el niño solventa esa necesidad de comunicación. Y Valeria, rápidamente, nos decías acerca de que las niñas, en el caso de las niñas, es más grave, bueno, generalmente se presenta un poco más grave el autismo. Yo leía un estudio acerca de algo que tiene que ver con la sexualidad también, pero no lo voy a mencionar por tiempo, que está relacionado también con las mujeres. Pero cuéntanos por qué razón es un poco más grave, o cuáles son los aspectos en los que se presenta que en las niñas es un poco más grave el tipo de autismo. Estamos hablando que en general el tema de autismo no tenemos una causa específica, sino es un tema genético y que se compagina con el tema medioambiental también. Entonces, al nosotros hablar de temas de autismo, de diagnósticos de autismo con niñas, por lo general o pasa desapercibido, que no son diagnosticados, o el momento que tenemos un diagnóstico, estamos hablando que los niños por lo general son grado 3.
Por lo general. Son muy pocas las niñas que tienen un grado 1. Y lo he tenido, pero son muy pocas. Te quiero preguntar algo. ¿Se puede variar con el tiempo de acuerdo a la terapia? ¿Puede variar el grado? Sí, claro. Dependiendo de la evolución del chico, del trabajo en casa, se puede ir variando. Lo que no va a variar es el diagnóstico de autismo, el grado sí. Pero puede llegar un niño con grado 3 y con terapia y ayuda a lo largo pasa a un grado 2 o 1. Exacto. Más que nada un grado. Así de 3 a 1 es un poco más complicado, pero sí. Pero, o sea, de 3 puede a haber, 2, sí. Puede haber. Pero sí. Ajá. Sí, y también en las niñas tiene un poco que ver que a veces pasa desapercibido y se confunde con otras cosas, con trastornos ansiosos, con trastornos sociales, con déficit comunicativos, y por eso pasan por alto, y tal vez en la adultez pueden ser más bien... Déjemosles, por favor, un mensaje final a los radioescuchas de qué deben hacer, si es que, o en qué situación debemos considerar llevar a los especialistas o a los profesionales a nuestros hijos para diagnosticar, bueno, a sus hijos para diagnosticar algún tipo de autismo. Bueno, es muy importante saber que es mucho mejor que vayamos cuando nosotros observamos algo en nuestros hijos, siempre ver en qué podemos ayudarlo, ¿no? Porque pues hay cosas que están y que van a estar con un diagnóstico o sin un diagnóstico, y que más bien necesitamos ver cómo podemos solventar ese requerimiento de mi hijo. Ver al autismo como una condición de vida, una percepción diferente del mundo, el que, claro, se modifican muchas cosas, pero no es algo que realmente es malo. Además que las familias tenemos, sobre todo las familias de mamás con autismo, nosotros hemos conocido mujeres maravillosas que son mamás de nuestros niños y que realmente tienen estas habilidades desarrolladas increíblemente para poder solventar los requerimientos de un hijo. A veces solo ellas les entienden. Y claro, y papás también, no los vamos a dejar por ahí atrás. Pero es muy importante saber que es importante una evaluación, que un niño que no hable a los 3, a los 2, a los 4 años, no va a hablar, y no es que en la familia hablaron a los 5, a los 6 años, eso es algo que probablemente también había un problema por allí. Entonces, la evaluación temprana y la atención a estos requerimientos lo más pronto posible nos va a ayudar a mejorar el pronóstico, y eso hay que tenerlo súper claro, sobre todo antes de la escolaridad, que nos ayuda a prepararlo para esa etapa tan difícil que puede ser para ellos si es que no tienen un apoyo significativo. Y es algo que nos topamos acerca de la educación. Valeria. Igualmente, o sea, el momento que nosotros como mamás, como papás, vemos que algo no está funcionando bien, tenemos la duda, es preferible acudir al profesional, que nos digan si hay algo más o que nos quitan ese miedo, pero acudir a tiempo. Es preferible acudir a tiempo. La primera cita puede ser, si es un problema pues de conducta, donde el psicólogo infantil, si es un problema de lenguaje, donde el fonoaudiólogo, y ellos, si hay la necesidad, nos direccionarán donde otros especialistas, justamente para hacer un diagnóstico más amplio, si lo necesitan. Súper rapidísimo, sus números de contacto, ¿dónde las podemos conseguir? Valeria, Oles. A ver, las dos trabajamos en el Centro Médico Vanguardia, que está justamente al frente de la Clínica Araujo. Mi número de contacto es el 0983 56 56 44. Gracias. De la misma manera, nosotros estamos juntas en el Centro Médico Vanguardia, cualquier cosa pues podemos estar allí. Mi número de contacto es 099 63 62 408. Perfecto, vamos a estar posteando en nuestras redes sociales los contactos de las profesionales alrededor durante toda la semana. Les agradecemos por su presencia, por el valioso aporte que han hecho el día de hoy. Nos quedaron algunos temas sueltos que los vamos a tratar en el transcurso de este mes, seguro que sí. Les agradezco por la sintonía, nos volvemos a encontrar. Gracias por este nuevo programa. Muchas gracias, que pasen una linda tarde. Hasta luego, muchas gracias.